Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 1. Bendito Dios. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 1. Bendito sea Dios. Vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios. Versículo 1 al 5, y cuando lo tenga se va poniendo de pie, por favor, en reverencia a nuestro Dios. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, como ya dijeron mis hermanos, la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando siempre que sea de gran bendición estar en este lugar, ¿no? Para cada uno de nosotros, porque nuestro Dios es bueno, nuestro Dios está con nosotros. El martes nos gozamos con los testimonios de nuestros hermanos. Mi hermano Jesús tuvo a bien dar testimonio de que el Señor le quitó por ahí una dolencia que él tenía, y nos compartía, ¿no? Que nos compartía que el domingo pasado el Señor lo sanó, pero en toda humildad dijo que no se atrevió a decir ese domingo, hasta el martes dio testimonio. Y acordábamos, ¿no? En ese día acordamos todos de decir, bueno, cuando el Señor nos sane, digamos ese día, el Señor me sanó, porque eso le da la honra y la gloria a nuestro Dios, y nos ayuda a cada uno de nosotros en nuestra humanidad, ¿no? A tener esa convicción, esa confianza de que Dios está con nosotros. Y mientras estaba la alabanza, mientras estaba aquí hincado, yo también les he compartido algunos que desde que fuimos a Anaheim a conocer a nuestros hermanos allá del grupo de oración, se me tapó mi oído, se me enfermó, se me reventó, no sé, pero el Señor ahorita me acaba de abrir mi oído para la gloria y honra de nuestro Dios, mientras estaba en la alabanza, y gloria a Dios, porque Él escucha nuestro clamor y nuestra oración, amén. Y yo me gozo por eso, porque el Señor está con nosotros, hermanos, amén. Bendito sea Dios, Él está aquí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 5, dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Cerramos nuestros ojos por un momento y le decimos a nuestro Dios Padre, le damos gracias, Señor. Gracias por su amor, gracias por su palabra, bendito Rey. Gracias por los cánticos, Señor. Gracias por todo lo que se llevó a cabo, Señor, hasta este momento en este lugar, porque todo es para honrarle a usted, todo es para agradecerle a usted, bendito Dios, todo el amor y la misericordia que ha tenido para con nosotros, para con nuestras vidas, Señor, lo que usted ha hecho, lo que está haciendo y lo que usted hará, Señor, en nuestras vidas, bendito Dios. Pero en esta hora le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo abriéndonos el entendimiento, abriéndonos, Señor, la mente, el corazón, bendito Dios, y que todo estorbo, Señor, se vaya, bendito Dios. Todo dardo del enemigo, todo cansancio, todo sueño, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Y declaramos, bendito Dios, que sea usted hablando a nuestras vidas, porque, Señor, anhelamos de usted, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, por favor. Bendito sea Dios. Aleluya. Me están sudando las manos, no sé por qué. Como título en esta mediodía, tarde, el Señor puso en mi corazón ponerle como título: la promesa del Padre.
a veces cuando nos da el privilegio de compartir la palabra, cuando nos dan el privilegio de predicar, de exponer su palabra, creo que todo predicador, todo hermano que va a exponer la palabra de Dios, siempre trata de prepararse, de buscar al Señor en oración, en la meditación, en la lectura de la palabra. Y siempre tratamos de pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la necesidad de tu pueblo? Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar, Señor, a tu pueblo? Ponlo en mis labios, ponlo en mi corazón para que a fin de eso, Señor, tu pueblo sea bendecido, tu pueblo sea ministrado, tu pueblo reciba tu palabra, Señor, conforme la necesitan cada quien. Y mientras hacía eso, le decía al Señor, Señor, pero sea usted hablando, sea usted poniendo la palabra en mi corazón, en mi mente. Y de verdad el Señor no ponía nada, no ponía nada en mi corazón. Quizás tal vez como otras veces no hablaba mi vida en la manera de cómo exponer la palabra. Había una palabra de hace unas 4 semanas en mi corazón, que los que se pueden acordar, hace 2 semanas me tocó compartir la palabra y estaba entre la palabra que compartí hace 2 semanas y la palabra que hoy voy a compartir con usted, pero estaba hace 6 semanas esta palabra en mi corazón. Y tuvo el Señor a bien darme el privilegio de compartir la palabra de hace 2 semanas en este lugar, y hoy traigo esta palabra para usted que el Señor ha inquietado mi corazón, mi vida desde hace ya unas 6 semanas para compartirle. Pero le soy sincero, no sabía cómo, no sé todavía tal vez cómo exponerla o cómo exponérsela a usted, cómo darle la palabra, porque muchas veces hay o ha habido últimamente en el tiempo ha habido cierta controversia o cierto pensamiento de algunos dicen esto acerca del Espíritu Santo, algunos dicen aquello acerca del bautismo del Espíritu Santo, algunos dicen acerca de la llenura del Espíritu Santo. Pero yo le decía al Señor, Señor, usted lo ha puesto en mi corazón. Yo estoy convencido de que usted lo ha puesto en mi corazón. Y si hubiera algún pensamiento, aún de los que nos ven en las redes sociales, que ellos no piensan que es así, que no esté de acuerdo en aquello, pero que el Señor sea poniendo en los corazones como Él quiere hablar a cada uno de nuestras vidas. Creo que eso a la iglesia, las controversias o los diferentes pensamientos o diferentes opiniones de gente estudiada o de gente que estudian la palabra tal vez más que nosotros, o que son gente de renombre, muchas veces nosotros mismos pensamos que porque lo dijo así el gran teólogo, o porque lo enseñó así el gran hombre que es en la televisión, o una persona de renombre, por eso así tiene que ser, o por eso así tenemos que dirigirnos. Pero creo que aún sobre todas esas personas, aún sobre todo estudio, y no digo que sea malo el estudiar la palabra, aún sobre todos los libros, la palabra de Dios siempre es eficaz. Y la palabra de Dios está escrita por diferentes varones, pero todos ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Entonces, a donde quiero llegar, o lo que quiero decir, es que no importando todos los libros del mundo, no importando toda la enseñanza o teología o todos los diccionarios del mundo, pero el Espíritu Santo es el que enseña eficazmente y el que nos dirige eficazmente a cada uno de nosotros, porque Él es el único que cambia los corazones. Él es el único que transforma las vidas. Él es el único que nos hace un día decir:
bueno, yo pensaba esto, pero en realidad Dios me mostró este nuevo camino, este nuevo estilo de vida, y este es un nuevo camino, un nuevo estilo de vida. Hay muchos libros de psicología, hay muchos libros de ayuda para que el cristiano o para que la gente viva una vida victoriosa. Pero de todos esos libros, muchos de ellos han sacado de la palabra de Dios cosas que decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que escribió la palabra de Dios usando a hombres y mujeres. Amén. Entonces, yo quiero decirles, como por ejemplo, el día de hoy puse un ejemplo en mis notas. Un ejemplo, el bautizo. ¿Quién sabe qué quiere decir bautizo? Puede levantar su mano si quiere. Amén. Muchos de nosotros no hemos sido bautizados en las aguas. ¿Quién se ha bautizado en las aguas en el río? Amén, 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 gloria a Dios. Amén. Los de este lado no, levante su mano. Gloria a Dios. Y los hago levantarse su mano para que no se duerman. Amén. Déjenme entrar en la palabra poco a poco. Nos hemos bautizado y nos han sumergido en las aguas. Nos han metido a las aguas. Algunos nos bautizamos en una alberca, algunos nos bautizamos en un río, algunos en un lago. Pero realmente la palabra bautizo quiere decir sumergir. Pero después de que dice el diccionario sumergir, después pone ahí un punto y una coma y luego dice llenar. Bautizo quiere decir sumergir o llenar. ¿Llenar qué? Llenar nuestro cuerpo de agua o llenar a cierta masa o lo que sea, cubrirlo de el agua. Eso quiere decir bautizo. Pero en Hechos capítulo 8, vaya conmigo por favor, ahí algunas páginas nada más. Hechos capítulo 8, bendito sea Dios. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 8 versículo 29. Dice así: y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Teniendo en mente qué quiere decir bautizo, que bautizo quiere decir sumergir o llenar, dice en el libro de los Hechos capítulo 8 versículo 29, nos da un ejemplo cómo Felipe, un discípulo de Jesús, escuchó la voz del Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo le habló y le dijo: acércate y júntate a ese carro. En el libro de los Hechos capítulo 10, solamente dele la vuelta ahí a su Biblia, una página más, versículo 19. Vea lo que dice allí. Dice: y mientras Pedro, o sea otro discípulo, otra persona, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. Eso dice Hechos 10, 19. Estos 2 hombres, discípulos de Dios, Felipe y Pedro, la Biblia nos enseña que ellos escucharon la voz de Dios. Ahora, sería bueno que nosotros escucháramos la voz del Espíritu Santo en todo tiempo. Algunos de nosotros podemos decir: oh sí, yo escucho la voz del Espíritu Santo. Bueno, entonces, si nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, respóndase usted mismo o respondámonos nosotros mismos, porque yo mismo me hacía esta pregunta. Cuando oímos la voz del Espíritu Santo, otra cosa sería en mi vida si oyera la voz del Espíritu Santo todos los días o en todo tiempo. Otra persona sería, o otras cosas diferentes haría como hijo y siervo de Dios, porque cada uno de nosotros somos hijos de Dios y somos siervos de Dios. Pastor pasó a nuestros hermanos aquí y sí, claro, declaramos
que son siervos de Dios, que un día Dios los va a usar, aunque ya lo está haciendo. Y cada uno de nosotros, desde que venimos a los caminos del Señor, desde que reconocimos y declaramos que Jesús es el redentor de nuestra alma, es porque a Dios le plació que nosotros estemos en sus caminos. Es porque a Dios le plació traernos. La Biblia dice que Él nos trajo con lazos de amor. Porque humanamente nosotros, el humano, nosotros no nacimos queriendo buscar a Dios, queriendo buscar la presencia de Dios. Nosotros como humanos nacimos y conforme nos van enseñando nuestros padres, conforme Dios en su misericordia nos llama, nos trae del mundo. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos da vida y vida en abundancia. La Biblia nos enseña que Jesús dijo a Marta y a María, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué palabra más poderosa para cada uno de nosotros. Entendemos y sabemos que un día este cuerpo se va a morir, que un día vamos a terminar nuestro tiempo aquí en la tierra. Pero Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces ahí, cuando Él dice eso, y cuando le dice a Marta y a María, y les declara y les dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Dios, en su amor, en su misericordia, se preocupa tanto de hacernos entender como humanos. Él se pone a nuestro nivel y nos dice: aunque esté muerto, sí, porque un día va a morir su cuerpo, pero aunque su cuerpo esté muerto, humanamente usted va a vivir por la eternidad si creemos en nuestro Señor Jesucristo y confesamos que Él es el redentor de nuestra alma. Y no lo digo yo, porque la palabra lo dice, la palabra lo declara. Pero volviendo al Espíritu Santo, nosotros no podemos hablar de alguien que no conocemos. Nosotros no podemos sentir a alguien que nunca hemos escuchado hablar de él. Nosotros no podemos manifestar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas si nunca lo hemos sentido o si nunca nos hemos interesado en conocerlo personalmente a Él. ¿Qué es lo que hay en nuestras vidas? De que, bueno, es que a mí nunca me han hablado del Espíritu Santo, yo no sé qué es el Espíritu Santo. Yo solamente he escuchado que dicen que es la tercera persona de la Trinidad. Yo solamente he escuchado que el poder de Dios es a través del Espíritu Santo, que Él se manifiesta en las vidas. Pero ¿cómo se manifiesta en las vidas? ¿Cómo se manifiesta o se manifestaría en mi vida personal? Si nosotros no lo buscamos o no anhelamos conocerlo, nosotros no vamos a saber cómo se manifiesta o no vamos a saber cómo es que habla el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios, Jesús, muchas veces les habló a sus discípulos. La Biblia dice que durante unos 3 años y medio Jesús les enseñó a sus discípulos y les enseñaba muchas cosas. Les enseñaba enseñanzas, cómo vivir. Les enseñaba cómo perdonar a su hermano, cómo perdonar a su prójimo. Les enseñaba y les decía cosas tales como amar a nuestros enemigos. La Biblia dice que a unos discípulos le dijeron: maestro, enséñanos a orar. Y dice que Él los enseñó a orar. Les dijo: cuando ores, díganle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. La Biblia dice que Jesús enseñó a sus discípulos. Pero a mí me llama la atención cómo es de que nosotros, si oyéramos la voz del Espíritu Santo, nosotros fuéramos otra persona u otra cosa. Vaya conmigo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 4 al 21. Y quédese ahí por un momento. Bendito Dios. Póngale ahí el dedito, uno de esos hilitos que trae su Biblia. Bendito Dios, mientras tomo un poco de agua, porque quiero que lleguemos al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vaya conmigo ahí también unas páginas atrás. Y que veamos esto, que veamos esta escritura muy predicada, muy conocida por nosotros, porque ahí en esa escritura, cerca de Juan 3, del 1 en adelante, está la escritura donde Juan 3:16, todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no la sabemos o no la deberíamos de saber. Pero antes de esa escritura, dice la Biblia que vino de noche un maestro, un hombre que sabía la palabra, como por la expresión podemos decir al revés y al derecho, que sabía la palabra, no el Nuevo Testamento, porque no existía todavía en ese tiempo, pero que se sabía por lo menos muy bien la palabra de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de los profetas y los libros de los salmos. Y dice la Biblia que este hombre vino a Jesús de noche. Su nombre era Nicodemo, y su nombre quiere decir conquistador. Un hombre, hermanos, que viene y le pregunta a Jesús. Y dice la Biblia así, quiero leer, porque no quiero que piense que solo estoy diciendo yo de mí. En el capítulo 3, versículo 4 dice: Nicodemo le dijo a Jesús. Bueno, me voy a regresar al 2. Dice: este vino de Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Me llama la atención esa pregunta que Jesús le hace a este hombre, porque la Biblia nos declara que este hombre era un maestro de la palabra, un maestro de Israel. Pero cuando Jesús le comienza a hablar y le dice que es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, Jesús le dice: mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Y ahí no hay discusión en eso. Nosotros nacimos de la carne, nosotros, usted y yo, un día nacimos de nuestra mamá, un día nacimos ahí tal vez normal, como dicen, o por cesárea, pero nacimos de la carne, nacimos de nuestra mamá, y es por eso que existimos y estamos aquí. Pero Jesús le está enseñando a este hombre, le está diciendo: mira, es necesario nacer de nuevo. Y Dios hoy en esta tarde nos dice a nosotros: es necesario nacer de nuevo, hermano. Es necesario nacer del Espíritu, porque muchas veces nosotros podemos venir a este lugar, nosotros hemos levantado nuestra mano y decir: yo quiero recibir a Cristo, yo quiero confesar
con mis labios y creo en mi corazón que Él es el Hijo de Dios. Y ahí comienza un nacimiento, ahí comienza un nacimiento nuevo en nuestra vida. Pero entonces no nos podemos quedar ahí solamente, sino que cuando un niño nace, un niño tiene que ir creciendo, porque entonces si no fuera creciendo, eso no fuera normal. Imagínense que un niño de 30 años todavía lo tuvieran que abrazar. Eso no fuera normal. Pero Jesús le está hablando a este hombre y le dice: mira, es necesario nacer de nuevo, nacer en el Espíritu, porque si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y este hombre le pregunta: ¿cómo un hombre viejo puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Y Jesús le hace la pregunta y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? A veces así nos pasa a nosotros. A veces nosotros, por no conocer al Espíritu Santo o el mover de Dios o el mover del Espíritu Santo en nuestra vida, no crecemos más allá de lo que deberíamos de crecer. Nos quedamos siempre ahí estancados, o nos quedamos siempre ahí en una banca, o nos quedamos siempre allí sin saber cuál es el mover del Espíritu Santo, sin saber quién es el Espíritu Santo. Hace unos años busqué quién es el Espíritu Santo, y los diccionarios dicen que Espíritu Santo quiere decir Ruah, R-U-A-H, y Ruah quiere decir una explosión, quiere decir dunamis, o como una dinamita que ocurre en la vida de cada persona. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, o Él nos habla, así como vimos que le estaba hablando a Felipe, o como que le habla a Pedro, nosotros no podemos contenernos, no podemos estar estáticos, sino que tenemos que movernos a hacer la obra y la voluntad de Dios, o en este caso la voluntad del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque la Biblia dice que el Señor Jesús les enseñaba, y si usted lee la palabra, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos, pero de vez en cuando les decía: pero es necesario que yo me vaya, porque voy a mandarles a un consolador, el Espíritu Santo. Le voy a decir a mi Padre que se los mande. Y luego les enseñaba otras cosas, tal vez por unos tiempos, y luego después otra vez les volvía a decir: pero el Espíritu, el de verdad, el que ha de venir, es su ayudador, Él es necesario que venga, porque Él es el que les va a enseñar todas las cosas que yo les he hablado. Y cuando dice así, Jesús les enseña muchas cosas, pudiéramos decir cosas personalmente, humanamente hablando, Él con sus discípulos, pero ahora les dice: Él les enseñará todas las cosas que yo les he hablado. En otras palabras, les estaba diciendo: Él les va a confirmar lo que yo les estoy diciendo, o lo que yo les he dicho. ¿Sabe por qué es tan misericordioso y tan sabio? De que nosotros, si alguien nos enseña, los que cuando fuimos a la escuela nos enseñaban: 2 más 2 son 4, y 4 y 2 son 6. Nos enseñaba a alguien visualmente y aprendimos. Pero entonces no lo aprendimos, pero para que nos lo escriba en nuestro corazón, teníamos que llegar a casa y nuestra mamá nos tenía que decir: ponte a estudiar las tablas. Y teníamos que estudiarlas y reestudiarlas y reestudiarlas y reestudiarlas hasta que se daba en nuestro corazón y en nuestra mente, y podíamos ir a recitárselas a la maestra para que pudiéramos pasar. Teníamos que estar conviccionados de lo que habíamos aprendido para que pudiéramos pararnos enfrente del grupo de clase y pudiéramos decir las tablas sin que se nos olvidara, y pudiéramos pasar el examen. Lo mismo que Jesús quiere para nuestras vidas. Él les enseñaba a sus discípulos, les hablaba, los dirigía, pero siempre, una y otra vez, les decía:
pero el Espíritu Santo va a venir y Él los va a dirigir, Él los va a enseñar. Lo que yo les he hablado les va a volver a conviccionar en su corazón lo que yo les he hablado. Y humanamente yo creo que Dios quiere eso en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque como humanos tendemos a desinflarnos, disculpe la palabra. Cuando viene una lucha, una prueba, una adversidad, como humanos, si no estamos conviccionados en nuestro corazón de quiénes somos delante de Dios y quién es Él para nosotros, tendemos a desinflarnos y olvidar todas las promesas que están escritas en la palabra para nosotros. Pero no se nos olvidan cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros y estamos llenos de su gracia, llenos de su misericordia, somos bautizados con Él o somos llenos de Él. Porque inmediatamente cuando nos corren de un trabajo o cuando nos dicen algo adverso, cuando nos dicen alguna mala noticia, inmediatamente Él, la Biblia dice que Él es nuestro consolador. Inmediatamente Él viene y nos consuela y nos dice: sí, te corrieron de ese trabajo de $50 la hora, pero no te preocupes porque yo estoy contigo y yo valgo más. Sí, te dieron esta mala noticia de esto o aquello, pero no te preocupes porque yo soy tu padre y te dije que yo voy a estar contigo siempre. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a estar siempre con Él, que aprendamos a estar siempre llenos de Él. Fíjese que si Jesús le dijo a este hombre: tú sabes toda la palabra, tú estás bien, sabes todo. Qué bueno que lo sabes todo. Qué bueno que eres un hombre muy inteligente. Se te ha pegado todo, se te ha pegado el libro de Génesis, se te ha pegado en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Me lo puedes recitar todo, qué bueno. Pero ¿sabes qué es más bueno? Tener al Espíritu Santo dentro de tu vida. ¿Sabes qué es más bueno? Que vuelvas a nacer de nuevo en el Espíritu. ¿Sabes qué es más bueno? De que tú camines conviccionado, de que aunque tú pienses que no te lo sabes todo, pero el Espíritu de Dios está en tu vida y Él te va a sacar adelante siempre. ¿Sabes qué es más bueno? Que cuando estés enfrente de reyes o de personas de gran eminencia, aunque seas de poco estudio, aunque seas de poca habla, sabes que si el Espíritu Santo está contigo y estás lleno de su presencia, sabes de que ahí no te vas a preocupar por hablar tú, sino que Él va a hablar por ti. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre en nuestra vida? No tenemos miedo de ir a ningún lado. No tenemos miedo de ir a la corte a ver a un juez. Aunque nos equivocamos, nos pasamos el alto, o aunque íbamos a 90 millas por hora y el policía nos dio un tiquete por exceso de velocidad. No porque seamos malos, es porque a veces también somos humanos y queremos sentir ese muscle car, ese carro que está fuerte y le damos el pisón y nos queremos sentir de 20 los que tenemos 50. Amén, aleluya. Es la verdad. La adrenalina, dice mi hermano. Si es que sabe qué ha pasado, a veces desafortunadamente, ¿sabe qué ha pasado? Que delante de Dios no hemos sido honestos. No ha habido honestidad delante de Dios para decir: Señor, ¿sabes qué? Sí, de verdad iba a 90 millas por hora y me dieron un tiquete. Señor, pero tú sabes que no es porque era malo o porque sea yo malo, Señor, sino porque le acabo de cambiar las bujías a este carro de 1970 y quería ver a ver si todavía corre a 90 millas por hora. Me equivoqué, Señor. No, pero entonces venimos y nos dan el privilegio de predicar y queremos enseñar y queremos decir: oh, no, es que iba a 90 millas por hora porque se le pegó el pedal ahí al carro, pero no fue por mi culpa. ¿Sabes qué, Señor? Sí, aquí nadie más sabe las cosas más de que tú, Señor. Y tú sabes que yo estaba pensando y me estaba acordando de cuando tenía 20 y se me subió la adrenalina, como dice mi hermano.
pero no hemos sido honestos delante de Dios. Y entonces, porque no ha habido esa honestidad delante de Él, delante de aún de los hombres, delante de mis hermanos, y decirles: ¿sabes qué, hermano? Yo me equivoqué también, yo me equivoco, yo sé equivocarme y te pido perdón. Oh, no, malaya que yo me equivoque, si yo soy el que le toca predicar el domingo. No, ¿por qué me voy a equivocar en delante de estos hermanitos? Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo está ahí dentro de nosotros. Y aún el Espíritu Santo nos dice: hijo, no es cierto, di la verdad. Pero cuando no decimos la verdad, le estamos diciendo a Él: yo soy más importante que lo que tú me puedas decir, Espíritu Santo. Eso es así. Y le restamos poder a Dios, le restamos poder a la palabra de Dios, porque humanamente nos hemos querido poner más arriba que Dios. Tenemos que reconocer que le necesitamos. Tenemos que reconocer que necesitamos su presencia en nuestra vida todos los días. Porque la Biblia dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Usted cree que Dios dejó esa palabra ahí en su palabra nada más por dejarla? ¿O porque Él sabe que nosotros somos humanos y nos equivocamos? Y vamos a pensar que estamos firmes. Pero ¿sabe qué? Cuando pensamos que estamos firmes y nos caemos con alguna mentira, ahí ya nos caímos. ¿Sabe que el Espíritu Santo nos hable a nuestras vidas? No necesariamente te tienes que caer de decir: oye, hermano, ya no viene por un mes, por 2 meses. ¿Qué estará pasando? Vamos a llamarle por teléfono, vamos a visitarlo. Nos caemos delante de Dios, de que Él use nuestras vidas, de que Él nos hable. Ahí es donde nos caemos. Porque entonces Él, ahí la Biblia dice que Él también se pone triste. La Biblia dice que lo contristamos, dice: pero no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuán cuidado debemos de tener de no contristar a Dios, al Espíritu Santo, el cual vive en nosotros, dentro de nosotros, al que no le podemos engañar. ¿Sabe por qué? Porque no está a 1000 millas allá arriba, de lejos. Está aquí adentro de nosotros. Y cuando nosotros decimos una mentira o nosotros hacemos algo para engañar a los hombres, a cualquier persona, aún al pastor, nosotros nos estamos poniendo más que Dios, porque Él está aquí dentro de nosotros y Él nos quiere usar a nosotros. Él se quiere mover en nosotros, en nuestra vida. Él se quiere mover cada día. Por eso le decía, imagínese Felipe. El Espíritu Santo le dijo: ve y ponte ahí a la par de ese carruaje. Inmediatamente fue y lo hizo. ¿No dice la Biblia que él la pensó otra vez y le dijo: Señor, ¿me estás hablando? ¿Es de ti, Señor, que me ponga a un lado de ese carruaje? ¿No dice la Biblia que el apóstol Pedro, cuando estaba teniendo una visión y que el Espíritu le habló y le dijo: ¿sabes qué? Bájate, porque unos hombres que están a la puerta te buscan. Ve con ellos, no dudes, porque yo los he mandado. No dice que se quedó ahí en la azotea viendo ahí arriba y: ¿será que me estás hablando, Señor, o no me estás hablando? ¿Sabe? Porque ellos tenían la convicción, porque ellos habían sido transformados, porque el Señor Jesús primero les enseñó todas las cosas, muchas cosas les habló, muchas cosas les enseñó. Aún el apóstol Pedro se equivocó, hermano, todavía se equivocó después de unos años de estar con el Señor. Lo negó 3 veces, todavía se equivocó en la humanidad, en su humanidad, humanamente hablando. Todavía se equivocó. Pero el Señor Jesús sabía. Pero sin embargo, el Señor Jesús, en la escritura que leímos, el Señor Jesús les dijo: pero quédense aquí en Jerusalén
hasta que reciban la promesa de mi Padre. Quédense aquí, espérense. Tal vez les pudo haber dicho: esa promesa de mi Padre que van a recibir, eso los va a cambiar. Ahora sí, Pedro, ya no me vas a volver a negar. Pedro, ya no te vas a volver a equivocar. Juan y Jacobo ya no van a querer hacer descender fuego del cielo sobre la gente cuando no quieran escuchar mi palabra. ¿Sí se acuerda cuando ellos vinieron y dijeron: Señor, vamos a predicar y estos no quieren escuchar tu palabra? ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? ¡Aleluya santo! Le pregunto, hermano, ¿ellos habían recibido a Cristo en su corazón? Sí. Ellos habían reconocido que Jesús era el maestro, igual que usted y que yo. Hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Hemos creído que Jesús es el maestro. Pero ¿qué les hacía falta a ellos? Les hacía falta que estuvieran ahí en un lugar. Les hacía falta que esperaran la promesa del Padre para que viniera sobre ellos, para que transformara sus vidas, para que los cambiara. Porque después de eso, en ninguna escritura vemos que Juan o Jacobo, su hermano, en ninguna escritura vemos que cuando ellos fueron embestidos de poder de lo alto, en ninguna escritura vemos que ellos fueron e hicieron descender fuego del cielo o le hicieron un mal a alguien. Sino que sin embargo vemos una y otra vez que ellos iban caminando, iban buscando a quien hablarle del Señor y a quien liberar, y sobre quién hacer milagros y sanidades en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Su corazón fue transformado. Seguro que también los apedreaban, seguro que también les decían que no querían escucharlos. Seguro que también le hablaban a la gente de Jesús y también los rechazaban. Pero nunca más se vuelve a declarar en la escritura que ellos se enojaron porque no recibieron a Cristo en su corazón y les hicieron un daño. Y aquel por el que estaba paralítico le dijeron: tú estás paralítico, no quieres a Cristo, ahí quédate paralítico. Nunca dice así la Biblia. Dice que estos hombres fueron cambiados, transformados, buscando a quien hablarle del Señor, buscando a quien hacerle un bien de parte de Dios para sus vidas. Por eso digo que si escucháramos al Espíritu Santo nosotros más frecuente, más y más y más, otra cosa fuera en mi vida. Otro sería yo. Otro sería yo. Le decía al Señor: Señor, no sé cómo exponer tu palabra hoy. No sé. De verdad no sabía cómo entrarle, no sabía cómo comenzar a decirle a usted, hermano. Y me traía el Señor a memoria, así todos los lugares donde has andado, todos los lugares que has aprendido, todas las cosas que has visto, todo eso. Eso no vale nada, ni los años que fuiste al instituto, ni los libros que has leído, ni esto, ni lo otro. No vale nada porque tú dependes del Espíritu Santo nada más. Y nosotros dependemos del Espíritu Santo solamente. Porque la Biblia dice que Él está ahora con nosotros, que Él está ahí con nosotros, así como estaba Jesús con sus discípulos y venían y decían: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. ¿De veras? Maestro, enséñanos a orar. Maestro, mira que esto necesitamos saber. Maestro, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ahora sí nosotros tenemos que venir al Espíritu Santo a decirle: Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, dirígeme. Pero entonces también el Espíritu Santo nos puede decir: ahora sí. Ahora sí, después de que dices mentiras y yo estoy dentro de ti diciéndote: sé honesto. Ahora sí, después de que no has hecho un compromiso conmigo genuino. Ahora sí. Ahora sí quieres que te abra el oído cuando no te has portado bien. Ahora sí quieres que te escuche. Quieres que te sane. Quieres que haga por ti.
lo voy a hacer en mi misericordia para ti. Pero déjame hablarte y déjame decirte que yo todavía estoy ahí. Y si tú me haces caso, yo te voy a usar de gran manera. Sí, denle un aplauso a Dios. Porque si Dios usó a los apóstoles, a los discípulos en su tiempo, cuando ellos fueron embestidos de poder de lo alto, así también Dios lo puede usar a usted y a mí, hermano. Aunque ya nos usa, pero más y más en nuestras vidas. Pero vaya conmigo a Hechos capítulo 8, lo que le había dicho que buscáramos. Fíjese lo que dice esta historia. Y esta era la introducción. Dice Hechos 8 del 4 al 21. Vea lo que dice. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, como dije al principio, es motivo esta palabra a veces de pensamiento o de enseñanza, o es motivo de controversia. Pero si la Biblia dice que estos hombres fueron y oraron por la gente para que la gente recibiera el Espíritu Santo, y este varón Simón se dio cuenta que por la imposición de manos recibían al Espíritu Santo, yo no creo que solamente recibían al Espíritu Santo y se iban y no se manifestaba un poder sobrenatural sobre la gente. Como por ejemplo, si está ahí una persona, ahí en la escritura que leímos, las personas estaban emocionados, estaban atónitos de ver que Felipe oraba por los enfermos, por los cojos, por los que estaban ahí enfermos, y se levantaban por el poder de Dios. Y la gente creía, la gente estaba: wow, el poder de Dios.
Este hombre no nos está engañando, este hombre no nos está diciendo otra cosa. Mira cómo él ora por este paralítico que tenemos años que hemos visto ahí. Pero llega este hombre, Felipe, y nos habla acerca de un reino sobrenatural. Nos habla acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, que dejó su trono y que vino aquí a la tierra para enseñarnos un nuevo camino, para que nosotros podamos vivir en él y seamos salvos y vivamos con él por la eternidad. Y cuando este hombre ora por las personas, son sanados. Wow, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo, Saúl, quiero eso. Y dice la Biblia que este Simón vio ahí a la gente que él, por el poder de Dios, era levantada. ¿Y qué hizo Simón? Dice que andaba ahí siempre con Felipe. Wow, yo quiero seguir viendo eso. No, yo quiero seguir viendo aquello. Pero cuando los discípulos llegan, son mandados llamar a Jerusalén. Bueno, los mandaron llamar a Kerman, aquí, Templo Misericordia y Reposo. Y fueron y oraron por la gente. Y les decían: vamos a imponer las manos sobre ti para que recibas el Espíritu Santo. Yo no creo que ponían las manos ahí: Señor, dale el Espíritu Santo. Y ellos: ya recibí el Espíritu Santo. Yo no creo que Simón el mago estaba viendo y decía: ¿cómo es eso de recibir el Espíritu Santo? Pues yo creo que un poder sobrenatural de Dios se manifestaba en las personas que recibían al Espíritu Santo por la imposición de manos de los apóstoles. Por eso Simón dice que vio y decía: yo quiero ese poder, yo quiero ese poder para que cuando yo imponga las manos también reciba la gente al Espíritu Santo. Yo quiero ver ese poder sobrenatural. Pero entonces Pedro le dice: hey, tu dinero perezca contigo, tu corazón no está bien. Tú no, ni siquiera puedes recibir al Espíritu Santo porque tu corazón no está bien. Y sigue diciendo ahí la Biblia. En otra versión leí que este hombre se asustó tanto y le dijo: ay, ora por mí a Dios para que me perdone y para que yo no me vaya a ir al infierno por lo que está en mi corazón, por lo que yo pensé acerca de eso que están haciendo. Entonces yo creo que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, algo sobrenatural tiene que pasar en nosotros, hermano. No, sí, dígale amén. Algo sobrenatural tiene que pasar sobre nosotros. Tenemos que hablar en nuevas lenguas. Tenemos que el poder de Dios manifestarse en nuestra vida para que vayamos a decirles a otros que nuestro Dios está vivo y vive para siempre. Y esa convicción está en nuestro corazón. Y cuando venga la lucha, la prueba, la adversidad, el Espíritu Santo nos convence y nos diga: tranquilo, que yo estoy contigo. No te preocupes. ¿Ustedes creen que los discípulos no caminaban? Es más, ahí están los ejemplos. Pablo y Silas los metieron en la cárcel, pero si ellos no hubieran sido bautizados o investidos de poder con el Espíritu Santo, ahí en la cárcel se hubieran puesto: ¿cuándo iremos a salir de aquí? Dice que se pusieron a cantar. Yo creo porque el Espíritu Santo los comenzó ahí a remover su espíritu ahí dentro. Y les dijo el Espíritu Santo: cántenme a mí, hombre. Si aquí estamos, no están dos, estamos tres. Se pusieron a cantar y a glorificar a Dios. Y ahí está el ejemplo. Dice que todos se abrieron, las cárceles se abrió. ¿Cuál otro ejemplo? Cuando azotaron a Pedro y a Juan, cuando les dijeron: no hablen más en ese nombre, que los azotaron, dice que ellos se gozaron y dijeron: wow, nos azotaron por amor al nombre de nuestro Dios, porque predicamos a nuestro Dios. Eso no es nada. Me apagué. Santo. Pero ¿sabe qué? Necesitamos reconocer que le necesitamos. Es todo. Es todo, porque si el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él llegó y nos selló,
para que nosotros tuviéramos ese sello, para que si al día siguiente viniera Jesús por nosotros en las nubes, la Biblia enseña que Él nos va a elevar hacia arriba, para que encontremos a nuestro Señor ahí en las nubes. Y cómo Él va a saber si somos levantados o no somos levantados. Ya se los he enseñado, ya lo hemos hablado aquí, que va a llegar y nos va a ver en la frente, este para arriba, este para arriba, sorry, el que sigue para arriba, porque estamos sellados, tenemos el sello de Dios. Pero necesitamos ser investidos de poder de lo alto. Decirle al Señor: Señor, esa promesa yo la quiero para mi vida, yo la quiero en mi vida. Necesitamos ser honestos con Dios. Tengo otra página, pero ya ni siquiera la voy a leer. ¿Sabe por qué? Porque lo único que Dios quiere es que nosotros reconozcamos quiénes somos delante de Él. Es que nosotros reconozcamos, perdone la expresión, de cuál pie cojeamos, y le digamos: Señor, si yo lo sé, tú también lo sabes. Pero sabes, ahí con esa debilidad, ahí con esa necesidad, yo creo que tú viste en mí, Señor, algo que puede servir para tu gloria, Señor, para tu reino. ¿Me investirías de poder, Señor, de lo alto, para poder ser eficaz, eficiente, para que tu reino crezca aquí en la tierra? Señor, ¿sabes? He defendido mis derechos, he defendido lo que yo digo, he defendido mi ego, he defendido mi orgullo, pero tú sabes que lo he defendido en mis propios pensamientos, porque delante de ti no quiero tener nada de eso. Porque ¿cómo tú me puedes usar, Señor, siendo egoísta, siendo orgulloso? ¿Lo quitarías tú, Señor? Siendo falto de perdón, ¿lo quitarías tú, Señor? Porque yo quiero que tú me uses. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermano?